Estamos con nuestras preguntas y respuestas. ¿Cómo tomar decisiones en situaciones difíciles? Ya estamos llegando al final, aunque no lo crean, después de bastante tiempo hemos exprimido esta pregunta para que no queden dudas y bueno, que queden las menores quizás, ¿no? La menor cantidad de dudas. Creemos que este tiempo es un tiempo en donde no solamente respondemos preguntas, sino también las personas pueden entender cómo pensamos nosotros, cómo piensa la palabra, obviamente, cuál es nuestra posición también como iglesia en algunas cosas. Y quizás en las siguientes preguntas más adelante vamos a tener un mayor perfil específico de puntos doctrinales en los que nosotros creemos, ¿no? Aunque no queremos entrar en un debate, solamente queremos abrir nuestro corazón de cómo sería nuestra perspectiva respecto a ciertos aspectos, ¿no? No se olviden de hacer sus preguntas a preguntas@nuevasfuerzas.org, preguntas@nuevasfuerzas.org. Ahora bien, en este segmento de preguntas y respuestas vamos a responder a la pregunta ¿cómo tomar decisiones en situaciones difíciles cuando estás bajo presión? Cuando estás bajo presión. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez bajo presión? Vamos a comenzar con este versículo, que es nuestro versículo central para toda esta serie de cómo tomar decisiones en situaciones difíciles, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues queremos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, es diferente estar bajo presión que estar contra el tiempo. Hemos visto la pregunta de estar contra el tiempo, ¿no? De alguna manera estar contra el tiempo cae dentro de estar bajo presión, pero no siempre uno está bajo presión y contra el tiempo. A veces simplemente uno está bajo presión y tiene tiempo, pero hay presión igual. Presión de todo tipo, no presión cronométrica, pero presión de otro tipo, como temores, amenazas y diversas cosas que nos presionan y nos hacen muchas veces sentir que la mirada se nos nubla. Dice Daniel capítulo 3, versículos 16 y 17, cuando el rey Nabucodonosor les erigió la estatua y les dijo a ellos que tenían que postrarse, dice la palabra que ellos tuvieron que tomar una decisión bajo presión. O sea, ya el horno estaba calentando, la gente, los millones estaban contemplando cómo iban a matarlos a los tres, el gran rey Nabucodonosor, los soldados, el horno, y todo junto estaba obrando en contra de ellos, pero aún así ellos pudieron tomar la decisión correcta, ¿no? Y dice el versículo 16, Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno, de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Hemos mencionado este pasaje, creo, en otra pregunta también, pero es importante que lo veamos como la presión que ellos sintieron, y ellos dijeron, ¿sabes qué? No te vamos a responder, no era el momento, quizás en esa ocasión, de decirle, a ver, Nabucodonosor, por favor, quiero que alejes un poquito a la gente, apaga un poquito el horno para yo poder estar tranquilo y tomar una decisión. No pudieron hacer eso, ¿no? Los jóvenes hebreos simplemente dijeron, no es necesario que te respondamos. ¿Por qué dijeron eso? Yo pienso, y lo vamos a ver un poquito más adelante, yo pienso que ellos ya tenían en su corazón una decisión firme, alimentada a lo largo del tiempo previo a esto, ¿no? Y es que a veces se experimentan presiones inimaginables, ¿no, Jessica? Sí. Este pasaje me conmueve mucho porque se trata de Jesús cuando en la Santa Cena les dijo a sus discípulos que era la última vez que cenaba con ellos porque iba a ser entregado en mano de pecadores. Entonces de ahí mismo salió a orar. Y lo voy a leer porque quiero que refresquemos la memoria con respecto a esto, de la presión que Jesús sufrió. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Y esto él oró 3 veces. En otros evangelios lo dice. Acá solamente lo dice una vez. Pero él estaba bajo tanta presión, inimaginable presión, una experiencia que jamás nadie ha vivido. Porque él sabía y él había fijado su rostro para ir a Jerusalén. O sea, él sabía que iba a padecer, para eso había venido, pero eso no quitaba que no sentía una presión inmensa sobre su vida. Y tanto así que su cuerpo también padeció. Y cuando estamos bajo presión, nosotros también padecemos hasta nuestros cuerpos. Hay personas que de estar bajo presión se les cae el cabello, otras personas se enronchan, otras personas el estómago se les desarregla. Y así, o sea, y eso es poco, pero hay muchas otras cosas que bajo presión el cuerpo siente y padece, ¿no? Entonces, mire acá lo que dice, y tanta era la presión que un ángel vino del cielo para fortalecerle, porque era demasiado lo que él iba a padecer y él estaba consciente de ello. Y ahora, Señor, si es posible, Padre, si es posible, pero él sabía que él estaba determinado, él tenía una decisión ya tomada, pero la presión era demasiada. Entonces dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No he visto, no he leído nada acerca de alguien que haya padecido tanto, y es que no lo hay. Fue la experiencia más intensa de presión que un ser humano pudo haber vivido. Pero la decisión que él tomó lo hizo atravesar esta presión, ¿no? Y cuando él salió de esto, es como que él se alineó y luchaba su carne, pero hasta que se alineó con la voluntad de Dios y recién se levantó de la oración y sus discípulos estaban dormidos. Pero vamos, el hecho es que tomar decisiones o mantener tu posición bajo presión es un costo altísimo. Ahora, quiero decirte que van a haber ocasiones, y eso lo vamos a ver mañana, ¿no?, en las que no siempre tomamos la decisión correcta bajo presión, ¿no? Un ejemplo rápido nomás, que yo sé que no es parte del tema, pero es importante mencionar, para efectos de que te sientas en la confianza de saber que el Señor aún así sigue teniendo esperanza, sigue deseando lo mejor y teniendo buenos pensamientos para ti. Pedro estaba ahí siguiendo a Jesús en su corazón, amaba a Jesús, y de pronto esta sirvienta, el sacerdote, le pregunta, la gente le dice, oye, pero tú también eres un seguidor de Jesús, hablas como ellos, eres como ellos. Él tenía esa presión y tenía que decidir qué respondía ante eso, ¿no? Y Dios conoce, dice la palabra, ¿no? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y yo pienso que cuando Pedro niega a Jesús, Jesús no lo descarta, ¿no? No hubo una mala intención, solamente una mala decisión. Y bueno, el Señor sigue contando con nosotros a pesar de eso, ¿no? Entonces, lo importante es que aprendamos con el paso del tiempo y el crecimiento de nuestra fe a tomar decisiones correctas aún bajo presión. Y un consejo que puedo darles es el consejo de lo que yo creo que pasó con estos jóvenes hebreos. Ellos, cuando dijeron no tenemos por qué responderte, no era porque en ese momento no tenían sus corazones llenos de Dios, no porque ellos estaban desconectados de Dios, al contrario. Yo pienso que ellos estaban tan llenos de Dios que cuando se requirió la situación de responder algo, y quizás no había la ocasión, ni el ambiente, ni la paz, ni la quietud para meditar, ellos ya tomaron una decisión. ¿Saben por qué? Porque sus corazones estaban llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo, sus mentes estaban llenas de la palabra, llenas de la confianza de Dios. Entonces, un consejo, llenémonos de la confianza de Dios, llenémonos de la palabra, llenémonos de la presencia de Dios, oremos para que cuando surja la presión, podamos inmediatamente decir, ¿sabes qué? No es necesario, yo ya lo sé porque el Señor ha hecho esta obra en mi corazón. Así que mucho tiene que ver cómo regamos nuestros corazones antes de esos tiempos de presión. Así que te animamos a que riegues tu corazón, la palabra del Espíritu Santo. Nada más, hermanos, que el Señor los bendiga. Nos vemos Dios mediante el día de mañana.